Capítulo 15. Tiempo de drogas. Planeaba mis actividades conforme avanzábamos en la producción de mi disco. El propio Sergio ayudó con los coros y me preguntaba todos los días si ya me había decidido a darle el sí, pero la falta de respuesta lo comenzaba a frustrar. Su carácter se volvía huraño y malhumorado cuando yo no quería hablar del tema, y le hice prometerme que me esperaría hasta que saliéramos de nuestro proyecto para darle una respuesta definitiva. Después, CBS me llamó para darme la noticia que me habían elegido para participar en el Festival OTI, y la invitación firmada personalmente por Raúl Velasco llegó a mi casa por correo. Para confirmar mi dirección, me llamó por teléfono Patricia Chapoy, y cuando supo quién era yo, cambió su tono amable por uno muy grosero, y parcamente me avisó la fecha del día del sorteo del orden de las canciones, el cual se llevó a cabo en Siempre en Domingo. Como ella me llamaba Gaby, sin el acento en la I, ni con el silencio de la separación marcado por el guión, le aclaré cómo se pronunciaba mi nombre correctamente. Se pronuncia Gaby, A, guión, B grande, I latina, acento en la I. Como sea, Gaby, o Gaby, qué delicadita eres. Mira, Patricia, mi nombre es Gaby, aunque te cueste más trabajo, y se lo volví a repetir. G, A, guión, B grande, I latina, acento en la I. Yo pensé que eras igual de celosa para hacer bien tu trabajo como lo eres con tu maridito. Por cierto, ¿cómo está Álvaro? ¿Sigues igual de posesiva con él? Ay, infeliz, me dijo enojada. Ya te di los datos. No vayas a ser tan burra que no te aparezcas en el programa para que se enoje mi jefe. Yo ya cumplí con avisarte. Y me colgó el teléfono. Valientes relaciones públicas que tenía Raúl Velasco. Humberto Navarro. Una tarde recibí una llamada de Televisa, avisándome que en Imagen y Talento habían renunciado a Jaime Valencia Barriga, el director de la agencia, y su lugar lo acababa de ocupar el productor de televisión Humberto Navarro, por órdenes de Emilio Azcárraga. Desde que llegó Navarro, todo cambió radicalmente. Lo primero que hizo fue poner muy en claro que ahora él mandaba, y que solamente él podía tomar decisiones en las carreras y contrataciones de sus artistas exclusivos, incluyéndome a mí, por supuesto. Esa terquedad tan característica en él comenzó a darme dolores de cabeza desde el primer día que traté con él, y fui colocada en medio de una batalla de dictadores que me decían cómo vestirme, cómo caminar, qué perfume elegir, a qué eventos asistir y hasta con quién salir a divertirme. Yo tenía que obedecer sin chistar. Es la política de quienes manejan esta industria, y si te sometes a sus órdenes te apoyan. De lo contrario, no invierten más en ti. El nuevo equipo de producción de Imagen y Talento y yo nos reunimos de inmediato para organizar la promoción de mi participación en el OTI 79. Las invitaciones al cóctel de presentación estuvieron listas justo a tiempo y solo faltaba que CBS les entregara mi biografía y material fotográfico. Cuando llegué a su oficina, Humberto Navarro las mostró orgulloso porque acababan de llegar de la imprenta. Mi promo kit era un elegante folder amarillo con mi nombre en color blanco, que contenía mi póster de cuerpo entero, una foto en blanco y negro y una a color, un disco con mis éxitos radiales. Solamente faltaban los generales del compositor y la letra de la canción que iba a interpretar en el festival. Era el portafolio que todo artista debe tener para darse a conocer con propiedad, y el mío era de lujo. Antes, cuando Televisa organizaba eventos, lo hacía en grande. En cuanto Humberto Navarro tomó posesión de la agencia de representaciones más importante de América Latina, formó un equipo de su completa confianza, con personas a las que pudiera delegar sus múltiples compromisos para comenzar a tejer sus redes y asociaciones con los interesados en hacer negocios con él. A Navarro le quedaba muy bien su apodo en diminutivo, Navarrito. Era un tipo insignificante, de mediana estatura, complexión delgada y de piel muy blanca, y ojos y cabello de color café, que tenía un complejo muy grande por su nariz de zanahoria, y por ser chaparro, con cuerpo de frijol y llantas desinfladas en la cintura. Así se describía, y yo lo secundaba divertida, ya que él mismo se burlaba de su falta de musculatura y postura desgarbada. Su físico de ratoncito era tan peculiar que hasta el cómico Manuel el Loco Valdés se basó en Humberto Navarro para inventar un personaje muy simpático
invisible y alucinado, al que llamó el Colofox. Navarro estaba casado con Lila Denneken, una aspirante a estrella que formaba parte del trío de las hermanas Denneken, a quienes conoció en el grupo de nenas en minifalda y botas que bailaba dentro de las jaulas del programa musical de Orfeón Agogó. Y no fue hasta que Humberto llegó a Televisa que Lila y sus hermanas lograron destacar a través de sus influencias. Cuando Augusto me lo presentó, me dio la impresión de que se escondía detrás de unos lentes de aumento redondos que le daban un aire de John Lennon intelectual, y de un escritorio que le quedaba enorme en su oficina. Estaba consciente de no ser guapo, pero era más mañoso que un zorro sato para lograr lo que quería, y para rodearse de mujeres bellas a su servicio y disposición las 24 horas del día. Fajador incorregible, se involucraba sexualmente con cuanta mujer cruzaba en su camino, aunque éste era casado. Terco hombre de negocios, creció entre hippies y groovies y consumía marihuana y cocaína desde que era un adolescente por inquieto, rebelde y sin miedo a experimentar con su vida. También tenía un trauma complejo que le marcó su vida porque quería vivir de ser actor y no lo logró, por lo que se refugió en la creación de personajes inventados por él y a la producción de divertidos programas de televisión. Su incursión en esta actividad se dio de manera inesperada y había comenzado desde abajo, jalando cables para los camarógrafos hasta convertirse en publicista freelance para la agencia Darcy, hasta llegar a Televisa. Los ratings de sus programas estaban rompiendo récords, y eso era todo lo que le importaba a Emilio Azcárraga. Navarro produjo programas de gran audiencia como Hogar Dulce Hogar, con Sergio Corona, Luz María Aguilar, Begoña Palacios y Pepe Gálvez. La Carabina de Ambrosio, con César Costa, Alejandro Suárez, Beto el Boticario, Benito Castro, Gina Montes, Manolo Muñoz y él mismo personificado detrás del disfraz de la pájara Peggy, con su nariz de zanahoria, y Variedades de Medianoche, con Manuel el Loco Valdés, otra de sus incondicionales amistades personales. Y vaya que estos dos se llevaban muy bien, sí, hasta se acompañaban para ir al baño como gemelitos, y no allá de vez en cuando, sino muy seguido, por lo que muchas veces me llegué a preguntar ingenuamente, como después comprendería, la razón por la cual siempre andaban juntos. También me pregunté si sería cierto lo que se decía entre los pasillos acerca de que Navarro era un reprimido homosexual, con pavor de salir del closet, por miedo a lo que dijera su mamá si se enterara, y por eso se involucraba con cuanto mujer tuviera enfrente, intentando reafirmar su masculinidad. No todos se expresaban bien de Navarrito, y así como tenía amistades, también tenía enemigos entre sus colegas y empleados, situación de la que me di cuenta por los irrespetuosos comentarios que escuchaba alrededor de su reputación. Humberto sabía de estos rumores y se reía de ellos. Por eso, su frase favorita era, déjalos que ladren y preocúpate cuando se queden callados. Me gustara o no este personaje, y sin tener voz ni voto de la incursión de Humberto en mi vida, pasé de manera involuntaria a formar parte de su elenco, e iba a ser él quien tomara las riendas de mi futuro artístico de ahora en adelante. Me pareció muy difícil que llegáramos a congeniar, porque sus valores y procedimientos de trabajo eran muy diferentes a los míos, y no tardó en mostrarse conmigo como el gran comerciante que era en aquel tiempo. Te doy lo que me pides, pero tú me das algo a cambio, aprovechando su puesto ejecutivo, en un vil comercio de carne humana a lo descarado. Humberto sabía perfectamente y con detalles de mi relación con Augusto Marzagao, porque aquí no hay chisme que no se sepa. Aún así, se me acercó más de la cuenta, y haciéndome un guiño, dijo con voz labiosa y arrastrada que acompañó su primer avance sexual hacia mí. Dijo que quería descubrir qué secreto tenía yo, que traía derrapando la banqueta a Marzagao. Corre el rumor que lo tratas como rey en la cama. ¿Es verdad? Y sin más, me pellizcó un pecho a través de la blusa mientras se le dibujaba una sonrisa socarrona en la cara. Me lo dijo tan de sopetón que no pude evitar su pellizco sintiendo cómo la sangre se agolpaba en mis mejillas del coraje, pensando en qué contestarle. A ver, ¿por qué no me dices nada? ¿Por qué te quedaste tan calladita? Yo no tenía ninguna obligación con él, como para que tuviera que explicarle mi vida sexual ni afectiva, pero ya esto había pasado de ser un secreto discreto entre Augusto y yo, a una novedad entretenida de la que hablaban todos los ejecutivos de Televisa, como si fuera parte normal de la conversación en su círculo de VIPs, por lo que le respondí ofendida.
¿Tu comentario fue para faltarme al respeto deliberadamente, Humberto? ¿Ya sabe Augusto que te expresas así de nuestras actividades privadas? Trataba de controlarle las manos, que como tentáculos comenzaban a enredarse en mi cuerpo. Otra vez la desagradable falta de respeto a mi persona, que odiaba tanto en los hombres. Continué forcejeando con él, hasta que logré quitármelo de encima, y aunque continuara con sus odiosos comentarios, cuando lo detuve en seco, con un ya basta, finalmente reaccionó. Qué arisca salió la gaviota. Discúlpeme la señorita. No te vayas a ofender y me acuses con el doctorcito, porque te acaricié los pechos. Por cierto, qué ricos se sienten, mucho mejor de lo que me imaginé cuando nos las estaba presumiendo. Me vale un comino lo que te haya dicho o piense tu amigo el doctorcito, el que por cierto es tan estúpido que no le importa andar contando lo que no debe por ahí, por lo que te voy a pedir que escuches muy bien lo que te voy a decir. Es a mí a quien te exijo que respetes, independientemente de que no es de tu incumbencia, el comportamiento poco ético del que será mi marido, lo cual estoy dudando después de lo que me acabo de enterar. Ya, ya, Gaby, no es para tanto. No me vayan a castigar por tu culpa. ¿Que no ves que solo estaba jugando contigo tratando de romper el hielo entre nosotros? Pues muy inoportuno de tu parte el comentario. Y no creo que a Augusto le agradaría saber lo que me acabas de decir. Uy, qué delicadita. Y yo pensé que nos íbamos a llevar muy bien. Yo también eso esperaba. Y lo podríamos lograr si tú mantienes las manos quietas cuando yo esté presente. Voy a hacer de cuenta que aquí no pasó nada y comenzar de nuevo contigo, esta vez de una manera respetuosa. Mucho gusto, señor Navarro. Esperaba que entendiera de una vez por todas que no estaba jugando. Finalmente me dejó en paz, y con voz de hipócrita, dijo haciéndose el disimulado. Bueno, entonces, cuando tengas el nombre de tu canción de Eloti, le hablas a mi secretaria, Magdalena Alpuche, y te pones de acuerdo en los últimos detalles con ella. Ahora si me disculpas, tengo muchas cosas que hacer. Regresó a su papel de ejecutivo, como si nada hubiera sucedido. En una de las muchas ocasiones que intentó introducirse adentro de mis pantaletas, dejé la oficina de Navarrito confundidísima y sin saber qué hacer respecto a Augusto. Era obvio que no teníamos el mismo código de moral y que sus fanfarronadas con sus amigos distaban mucho del tipo de vida que yo hubiera querido llevar. Con el correr del tiempo, noté que esta costumbre de blofear hazañas sexuales es muy común entre los machos del showbiz. Quienes ejercitan esta narcisista y amoral costumbre son ejecutivos de nombre que sufren de frecuentes y constantes eyaculaciones prematuras por no tener actividad sexual con sus esposas como deberían, por andar muy ocupados con sus trabajos. Son seres con muy poca estima moral, que necesitan reafirmarse a sí mismos, que sirven como hombres, aunque en ello se lleven al caño las reputaciones de mujeres, que tontamente confiamos en ellos y en sus artimañas. Mucho más mugre de la que yo me esperaba. Navarrito, era otro sapo que tragar. Oti. Rumbo al Festival Oti. Conseguir la canción de El Oti 79 fue una verdadera hazaña. Sergio Andrade y yo ya empezábamos a tener discordancias, especialmente cada vez que se le ocurría mencionar el rumbo que estaba tomando nuestra relación. Era muy incierto, y porque por mi participación en el festival se había retrasado la grabación de mi disco producido por él. Yo pensé que me iba a proponer cantar una de sus canciones en el OTI, como originalmente lo habíamos planeado, pero a los pocos días, triste y cabizbajo, me dijo que le habían dado órdenes expresas de arriba de que yo no cantara una canción suya en el evento, que él no sería el compositor de la canción que iba a defender en el festival, sin que yo lo sospechara, y menos Sergio. Augusto muy sutilmente se aseguró de contactar al director general de CBS desde algún lugar de Europa y lo convenció de no incluir a Andrade como mi compositor concursante, porque Televisa no iba a arriesgar la postura de su artista exclusiva Gaby. Se merecía un profesional con experiencia. Pobre Sergio. Estaba tan descorazonado y herido por este revés. De estás muy nuevo. No lo bajaron. Y le destruyeron sus ilusiones con esta es una experiencia para que practiques. Y tómalo con calma. No te desesperes y tu turno va a llegar. Para lo impaciente que era Sergio. El OTI era una oportunidad muy codiciada por los compositores y sin un argumento serio se le negaba su participación. Solamente sabía que tenía que someterse a las políticas de la compañía si es que quería seguir trabajando en CBS.
Fue así como Sergio se puso en contacto con Víctor Alberti, un joven compositor amigo suyo que me escribió una canción para interpretar. La requirió con las características de una relación tormentosa, al igual a la que nos estaba pasando en la vida real, y se prestaba mucho para exprimir los matices más dramáticos de la intérprete. Denotaba el carácter fuerte y decidido de una mujer, dispuesta a no dejarse vencer después de fracasar en su relación amorosa. Nada que ver con los temas que se usaban en ese festival. Teníamos que decidir si esta era la canción, porque nos quedaba poco tiempo, y las primeras eliminatorias comenzaban en solo 3 semanas. Sergio quería asegurarse de que si no ganábamos, sí íbamos a dejar huella en la memoria de quienes escucharon la canción, sobre todo las mujeres, por su alto contenido de dignidad femenina. Esa tarde nos reunimos para tomar el tono de mi voz, y Sergio decidió que si yo no podía cantar una de sus canciones, iba a cantar con un arreglo escrito por él, e iba a estar conmigo para dirigirme junto con la orquesta. El arreglo de Sergio quedó precioso, y me gustó mucho que incluyera un violonchelo nostálgico y triste que yo le sugerí para el puente de la canción, y que después usó tanto en los discos de otros artistas, en especial Gloria Trevi. Los coros estuvieron a cargo de los hermanos Zavala. En 2 semanas estuvimos listos con la canción aprendida y grabada. Solo me faltaba escoger el vestido que iba a ponerme para esa ocasión. Augusto, mientras tanto, ya no podía disimular sus celos y frustración por estar tan lejos, y hasta exigió que se le reportaran los minutos exactos que pasábamos juntos Sergio y yo. No deseaba dejarme desprotegida a mi suerte, ni con el riesgo de meterme en problemas con tanto gañán alrededor. Se fue a Asia, y cuando regresó, trajo consigo telas de seda muy finas con las cuales escogí una para crear mi vestido, pero también llegó a demandar de mí todo mi tiempo, para que no tuviera un momento libre para los ensayos con Sergio. El día que llegó a México, me pidió que aceptara cenar en su casa a pasar una velada familiar, e invitó a mi madre para que nos acompañara, para pedir en mi mano de manera oficial. Al llegar, fuimos atendidas elegantemente por su valet, una ama de llaves y un chef importado que nos sirvió caviar beluga. Mamá estaba impresionada de el lujo y la comodidad que imperaban en su ambiente íntimo, y feliz de que Augusto era el hombre que decía ser con hechos, y mi prometido quería que aprendiera cómo le gustaba que manejara las riendas de su hogar. Era la perfecta cena de pedida de mano. El anillo de compromiso que yo había escogido, un diamante solitario de 3 quilates en corte marquís, no estaba listo porque faltaba ajustarlo al tamaño de mi dedo anular. Pero mientras tanto, mi futuro marido me obsequió un anillo Cartier, tipo cadena de oro con diamantes, para que supiera cuánto le importaba. Esa noche salimos de su casa, y yo ya estaba formalmente comprometida en matrimonio, teniendo a mi madre como testigo, una noticia que le iba a caer como bomba a Sergio Andrade. Era sorprendente con qué facilidad se enredaban las cosas. Yo sabía muy bien que no iba a ser feliz con Augusto, y aún así había aceptado casarme con él. Después de haber perdido a papá, buscaba la protección de una figura paternal de influencia sobre mí. Lo que me hizo decidirme a dar este paso era que mi familia se desmoronaba y que mi mamá ya no se preocuparía por mi futuro. Vivía en un constante estado de shock por la muerte de mi papá, y comencé a reclamarle a Dios por qué mi vida se había convertido en una mera incertidumbre, y en vez de buscar su consejo divino, opté por casarme sin amor, y pensaba, ¿qué es lo que haría papá en estas circunstancias? ¿Cómo solucionaría este problema si él estuviera aquí? Ya no tenía la sabiduría de sus consejos, y enojada con Dios por habérselo llevado, se me olvidó que no tenía ningún derecho de faltarle el respeto a mi Creador, ni pedirle explicaciones por los designios de su voluntad. Eran muchas situaciones en mi cabeza, mientras todo iba sucediendo al mismo tiempo, y yo, ingenua, pensaba que era posible tenerlo todo bajo control, cuando en realidad mi porvenir estaba a punto de decidirse a manos de terceros, como sucede con frecuencia con el talento nacional mexicano. Lo que más me inquietaba era la pregunta que me torturaba taladrándome el cerebro. ¿Cómo se lo digo a Sergio? ¿Cómo le iba a explicar que cambiaba su amor por proveerme de un buen futuro con un hombre que me triplicaba la edad? ¿Cómo le decía que me había decidido a dar el sí en esta farsa para casarme bien y que olvidáramos nuestro amor para siempre, porque no podía ser? ¿Y cómo podría yo olvidarlo después del maravilloso sentimiento que habíamos desarrollado el uno por el otro? Como si eso fuera tan fácil.
No encontraba las palabras para no herirlo, pero se sabría tarde o temprano, y yo prefería que lo supiera por mí. Tenía miedo de que mi secreto se convirtiera en un escándalo y que Augusto lo lastimara. Si mi prometido era capaz de espiar a las personas para conseguir lo que quería con el poder que tenía, bien podía enterrar la carrera musical de Sergio con un chasquido de sus dedos. Pero yo no me acostumbraba a la idea de perderlo, de renunciar a él. Un día por fin me decidí, y me aparecí en la oficina de Sergio para terminar con esta situación de una vez por todas. Su secretaria me dijo que estaba ocupado, pero que en una hora me invitaba a comer. Me arreglé lo mejor que pude para que me recordara bonita antes de darle una mala noticia. Notó mi esmerado arreglo personal, dijo que lucía especialmente bien, y me lanzó un piropo acompañado de un silbido. Yo estaba muy seria, y después de agradecerle el comentario me senté frente a su escritorio. Sergio clavó su mirada en la mía buscándome los ojos, para sonreírse conmigo en nuestro mudo lenguaje de conversación, pero esta vez me quedé mirándole a los ojos sin sonreírle. De inmediato notó mi estado de ánimo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes tan seria? Sergio, tenemos que hablar. Necesito que me escuches y no comentes nada hasta que termine todo lo que tengo que decirte. Por favor, prométeme que vas a hacer lo que te pido. Me miró muy intrigado, y acomodándose en su silla me dijo que era todo oídos, dejando caer su cuerpo en el asiento. No sé cómo vayas a tomar lo que voy a decirte, pero por tu bien y por el mío, es mejor que demos por terminada nuestra relación sentimental y nos dediquemos solamente a la profesional. Desde hace tiempo que tengo contrato con el doctor Augusto Marzagao, quien me firmó en exclusiva con Televisa, Imagen y Talento, y manejar mi carrera a través de una exclusividad que tengo firmada con su productora de cine. Augusto puso a un investigador privado a seguirme, y le fue reportado que estuve en tu compañía casi todos los días. Me acusa de sabotear yo misma mi propia imagen y mi carrera de cantante, porque donde quiera que voy, llego acompañada de ti. Marzagao es un hombre de mucho peso en Televisa, al que debo el lugar que ahora ocupo. Me ha pedido mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Tenemos que dejar de vernos como lo hacíamos antes. La cara de Sergio cambió desfigurándose. La sonrisa que tanto me gustaba que se le dibujara en los labios desapareció para dar paso a un rictus de dolor, mientras transcurría mi explicación de por qué no debíamos seguir con nuestro romance. Después de escucharme, exclamó con voz airada: Maldita sea. ¿Me estás diciendo que te importa más el que dirán que yo? Dio un puñetazo en su escritorio y aventó al suelo lo que estaba en su superficie. ¿Y quién es ese doctorcito que se aparece así de la nada, diciéndote cómo debes de hacer las cosas? Pues no que sabes, pues que no sabes que para eso estoy yo. Sergio, tienes que entender que estoy bajo un contrato de exclusividad y que se soltó vociferando fuera de sí, reclamándome todo el esfuerzo y tiempo invertidos en mi proyecto. Comprendo lo que me dices, pero tú no comprendes nada. Eres una niña mimada que se cree que puede manipularnos a todos, pero estás muy equivocada. Yo no voy a permitir que me manipules con tus caprichitos. Sergio, déjame explicarte. Hay cosas que debes saber que no quiero saber nada más de lo que ya me has dicho, para lo que te importa nuestra relación. Pero si no me dejas terminar, no voy a poder seguir con tus absurdas explicaciones de por qué ya no nos podemos ver. Es que quiero que sepas que me duele que tú y yo no podamos seguir. Y no, no me mientas. Tú no eres sincera conmigo. Ahora nada más me falta que me salgas con que me estás poniendo los cuernos con el tal doctor. ¿Crees que voy a ser tu marioneta por lo que siento por ti? Pues estás muy equivocada. Si no me dejas hablar, me voy a salir de tu oficina para terminar esta discusión. Pues lárgate ahora mismo. Ahí está la puerta. Se dirigió a la salida apuntando con el dedo para afuera. Yo salí de ahí. Pasaron 2 días y no supe nada de él, pero al tercer día tuvimos que reunirnos para por fin ponerle voz a las canciones de mi disco. Le tocaba a Me cansé de ti, la canción del festival. Ya me sabía la letra de memoria. Cuando me presenté en el estudio, Sergio andaba de un humor terrible, y parecía que aventaba rayos y centellas por los ojos, porque había tenido un problema con el envío de los músicos del sindicato. Tardaron mucho en llegar, aunque los reportes de la SUTM
sindicato de músicos, decían que ya habían salido hacía más de una hora con dirección a CBS, por lo que la grabación de mi voz tuvo que retrasarse. Sergio tenía un presupuesto de grabación que había que seguir al pie de la letra, y debíamos terminar la canción con la voz y los coros ese mismo día, para no atrasar los planes de la producción. Sergio no deseaba comenzar su carrera con la reputación de un productor conflictivo que se sale de presupuesto. Para él, eso denotaba falta de cuidado, y si en algo era especialista Sergio, era en ser ordenado y planificador. El retraso en la grabación fue razón suficiente para tenerlo estresado, y cuando llegaron los músicos esperé paciente a que terminara de grabar con ellos para comenzar a poner la voz. Pero Sergio estaba ignorándome a propósito, y solo me dirigió la palabra para contestarme con monosílabos. Solo sí y no. Cuando llegó mi turno, puse todo de mi parte para que saliera bien, pero nada de mi trabajo le gustaba ese día. Me pidió varias versiones de la misma frase, hacer inflexiones y también sostener mi vibrato y cantar con la voz lisa. Traté de complacerlo en cada requerimiento, pero parecía que estaba buscando bronca conmigo, y fue muy rudo al dirigirse a mí en presencia de José Luis Rodríguez, el ingeniero de sonido, y su asistente Panchito, para describir las siguientes tomas de voz con Sergio dirigiéndome. Me debo referir a algo parecido a una batalla campal silenciosa, en donde los enemigos están a punto de cortarse las gargantas, pero no lo hacen porque hay testigos de por medio. Sergio me miraba de una manera vigilante, dominante y profunda, que denotaba rencor y resentimiento, y me respondía como si me despreciara, consiguiendo frustrarme mucho, porque no me decía cómo quería que interpretara la canción, y sentía que no me estaba dirigiendo como debería. Se lo comenté y me contestó: Tú eres la que sabe de interpretación, ¿no? ¿Para qué me preguntas a mí? Bueno, Sergio, ¿quieres que sea una mujer sofisticada, una jovencita, una mujer fatal? ¿Quién quieres que sea yo en esta canción? La que eres en la vida real, Gaby, una terca y cabeza dura. A ver, haz que me den escalofríos. Impresióname cantando que abandonas el amor de tu hombre por el egoísmo de tu ambición y tu vanidad, igualito como nos está pasando a ti y a mí. Su tono iba cargado de sarcasmo, y fue lo último que dijo antes de dejarme sola en el cubículo de voz del estudio, en casi una total oscuridad. La única luz que se veía era la cenital en el techo, que me daba directamente en la cara como si estuviera en un cuarto de interrogación, después de 4 horas de tortura psicológica. En estas condiciones, grabé la voz de Me cansé de ti. Al terminar, me aseguré de que Sergio notara lo enojada que me sentía al ser tratada tan bruscamente por él. Así que dije buenas noches y me retiré inmediatamente. Sergio llamó a la policía de la puerta para que me detuviera, pero me negué. Logró alcanzarme en mi automóvil y trató de subirse en él cuando me arranqué de un jalón, y lo dejé parado en el estacionamiento gritando mi nombre. Al llegar a mi casa, ya tenía 2 mensajes suyos, y cuando le contesté, intentaba ofrecerme una disculpa, pero le colgué el teléfono.